Hola, hola. Bueno, vamos a hablar hoy de cómo detectar los portales dimensionales, de las clases de portales dimensionales, todo ese tipo de cosas, pues. Entonces, hay que hablar de eso, cómo detectar portales dimensionales y cómo cerrarlos. Esto es muy importante. Mm, o sea, normalmente las personas, si no son magos, no están familiarizados con ese tema. Mucha gente piensa que eso es fantasía de películas, todo eso. Hay que detectar diferentes tipos de portales, cómo abrirlos, cómo cerrarlos, de qué se tratan y por qué es un tema tan delicado en nuestros tiempos. Existen diferentes tipos de portales. No es lo mismo un portal espiritual a un portal dimensional o a un portal del tiempo y el espacio. Un portal es básicamente un acceso. Son aperturas que se forman en el velo que separa las diferentes dimensiones. Y es así que entonces se abre la posibilidad de entrar a otra dimensión. Hay diferentes maneras de abrir un portal que puede ser mediante el mismo sueño, cuando tenemos sueños vívidos y lúcidos, o mediante procesos de canalización, cuando se tienen sesiones de hipnosis y regresiones. Se abren también mediante el consumo de sustancias alucinógenas, pues de algún orden, o cuando una persona experimenta estados alterados de conciencia que pueden ser inducidos o espontáneos. Mucha gente está experimentando lo que se conoce como vistazos o greens, que es cuando de la nada, de una escena completamente diferente a su tiempo o circunstancia, pueden ver por unos segundos otra ciudad, otra época. Bien, pues esa es una apertura de portal que permite acceder a una realidad diferente. Esto también se conoce como un portal espacio-tiempo. También los portales dimensionales, pues este es un tema a tratar muy delicado. Son puertas de acceso a otras dimensiones, son caudales de energía que se activan en determinados lugares, en determinados momentos. Y gracias a esto, el velo que separa a otras dimensiones de la nuestra se rompe, permitiendo el acceso a nuestro plano a entidades indeseables. Esto es real, es muy serio y se están usando con mucha frecuencia para traspasar ese tipo de portales. Se pueden abrir en cualquier sitio, en una casa, en un bosque, en una calle, en una iglesia. Incluso se dice que hay instrumentos mediante los cuales se pueden abrir estos portales. Muchos acusan al CERN de hacerlo. Los portales se pueden abrir en cualquier sitio, pero eso no es tan fácil para los brujos de luz detectarlos para poder impedir que entidades negativas entren, porque ya hemos hablado anteriormente de lo que esas energías negativas pueden hacer y que generan y se adhieren al cuerpo emocional. eh, Personas, entidades, larvas como verdaderos parásitos y tienen todo tipo de conductas agresivas de muy baja frecuencia. Estas entidades se conocen desde la antigüedad, en cada cultura, en cada religión. Les han dado nombres diferentes. El más conocido es el de demonios por el cristianismo y hablamos de incubos, de sucubos, todas esas cosas que yo creo que ustedes ya conocen. Cada iglesia, cada tribu, cada cultura tiene a sus exorcistas, a sus chamanes, a sus brujos y esotéricos especializados en expulsar a estas entidades, ya sea del cuerpo de alguien, de una vivienda, de un lugar, para regresarlos a su propia dimensión. Bueno, ahora, ¿cómo se detectan? Hay diversas maneras. Mm, Definitivamente la atención plena juega un papel muy importante porque en los lugares donde hay mucho conflicto regularmente, en donde constantemente hay fenómenos paranormales, avistamientos de entidades dimensionales, siempre hay algún portal abierto. Tal es el caso del
del volcán Popocatépetl, en donde frecuentemente entran y salen esferas y de esas que llamamos, ay, yo creo que ustedes las han visto, esferas de luz. Em, lo llaman balls, bueno, sí, esferas. Mm, y se dice que hay un portal dimensional que se detecta, muchas personas han visto el ingreso de estas esferas allá, hay variaciones electromagnéticas, también mediante sueños y canalizaciones han visto personas cosas allá en donde se tiene una imagen del lugar y la fecha donde un portal donde ese portal se va a abrir, perdón, y han visto, ha habido muchos avistamientos. ¿Cómo es que llaman las esferas? Ya me olvidó. Los que. Bueno, en fin, ustedes saben a qué me refiero, a las esferas de luz que se ven a veces en las fotografías y todo eso. Entonces hay un caudal energético allá que es como una especie de vórtice energético que lo pueden ver los clarividentes y hay una captura accidental, em, donde aparecen y desaparecen entidades orgánicas, anillos que se forman, que se succionan. Eso es un portal y hay muy buenas evidencias al respecto. Bueno, existen diversas maneras de cerrar un portal. Una de ellas es mediante la concentración de energía y atención plena al punto donde se encuentra ese portal. Eh, Se pueden cerrar y abrir con la imaginación. Hay que generar esferas de energía, como cuando utilizamos la varita mágica y concentramos nuestra atención, nuestra energía, nuestra intención en un objetivo y enviamos al lugar esa energía que puede ser en forma de esferas o mediante la emanación de algún objeto. em, de algún objeto, o sea, también mediante los rayos de energía, como el rayo violeta transmutador, es visualizarla, dirigirla hacia el centro del portal detectado. La luz violeta es muy poderosa porque en ella se encierra la misericordia y el poder transmutador, de los ángeles de ese rayo. Una vez que se envía esa energía, se acostumbra a poner en ese lugar piedras o cuarzos para sellar, como la turmalina negra, el cuarzo citrino, eh, una amatista, piedras que por su energía se utilizan para potenciar el amor, la sanación, la pureza. También se pueden cerrar mediante la invocación de ángeles y arcángeles, como el poderoso arcángel Miguel, o las energías divinas en las que la persona tenga fe para llamarlos para que intervengan y dirigir su fuerza, y energía a ese lugar. El ritual para eso es la oración y encender una vela de color violeta. Esa es una perspectiva profunda. Oigan a la oración actúa como un canal para enfocar. El, bueno, em, y esto se debe hacer con mucha fe y con mucha visualización. La visualización debe ser sostenida, fuerte, potente. Es muy importante que para los portales esa visualización sea de una potencia muy grande. Bueno, pausar. Perdóname que tuve una interrupción. Em, Cuando sabemos que hay un portal, o sea, en eso de abrir y cerrar los portales juega mucho la intención. O sea, siempre hay gente que utiliza rituales complejos y largos, donde hay lugares, donde hay grupos de brujos de luz que se unen, forman un círculo mágico mediante invocaciones de energía que no se deben revelar, y envía una fuerza tremenda a ese sitio para regresar a entidades oscuras por donde vinieron. Hay personas que juegan y hacen cosas que no son buenas. O sea, una que y vamos a invocar entidades negativas, eso es fatal, eso es pésimo.
Eso puede resultar muy peligroso porque es que, vean, yo en estos días les mandaba, o sea, cerrar un portal dimensional es una cosa de energía, o sea, nuestra energía es tremendamente poderosa. Por eso se han encargado de meterle miedo a la gente desde los inicios para que no se atrevan a sacar todo ese poder que llevan dentro porque hay una humanidad bien poderosa y que no es controlable. Y estamos hablando de nuestra energía, nuestra intención, esa inmensa capacidad para manifestar que tenemos nosotros. A veces no es suficiente eso para cerrar un portal dimensional o de cualquier otro tipo, sino que es suficiente para neutralizar. O sea, y no es suficiente, perdón, para neutralizar la maldad. Los portales, o sea, hay gente que son agentes del caos para seguir la agenda del mal y las entidades oscuras viven anhelantes de algunos de que nos pasen de una dimensión aquí a hacer daño y a nutrirse del ser humano, que ellos le llevan bastante hambre a la energía de luz de los seres humanos. Entonces, esto es una gran batalla. Espérenme un momentico, por favor. Bueno, entonces les decía que tenemos que ser muy cuidadosos con estos manejos. Por eso es que este tema yo lo fui dejando pues para cuando ya hubieran avanzado bastante. Mm, entonces, yo les hablé de las clases de portales que hay. Hombre, los que son ricos para uno usar, para uno, son los que son generadores y creadores de traslados y de viajes de ustedes. De viajes. A ver, en el momento ustedes generan y abren los portales y puede que no se manifieste ya, pero ustedes terminan por ir a ese lugar. Y yo lo he hecho. O sea, terminan por ir al tiempo, que tanto depende de la velocidad de creación del mago. Los portales se pueden crear para muchísimas cosas. O sea, se pueden crear para tú controlar cosas en tu trabajo. Si, por ejemplo, te tienes que desplazar y todo eso, es crear portales de visualización para tú ver qué es lo que está sucediendo en otro lado, por ejemplo, pero desde aquí sin moverte. Y sencillamente se abre una pantalla de luz y vas viendo como en televisión lo que está sucediendo en ese sitio. Yo lo llamo cámaras, o sea, así como uno aquí pone cámaras de vigilancia, eso es un portal de cámara de vigilancia. Y yo lo he hecho, yo lo he hecho. Tengo una fórmula para hacer eso. Y la fórmula, y yo la descubrí sin pensar. La fórmula es, y yo tengo aquí el árbol, aquí en mi casa lo sembré, porque aquí hay mucho en otras partes, pero a mí no me gusta cogerle de los árboles a nadie, ya me gusta tener el mío. Pero tener el borrachero, aquí en Colombia se llama borrachero, es un árbol que las flores parecen campanas, cuelgan así porque son pesaditas y grandes. Y les voy a contar qué me pasó a mí con el borrachero. Yo tenía un novio que era ingeniero civil, que tenía una finquita, cuando eso yo no tenía finca, yo vivía en la ciudad, y ellos tenían en su casa un borrachero. Y yo un día le dije a Guillermo, le dije, "Ve, por favor, tráeme unas ramas de borrachero". Yo todavía no sabía lo que iba a hacer con eso. Él me trajo las ramas de borrachero y me las dejó en la casa. Me hizo la visita, en fin, y se fue. Y yo cogí esas ramas de borrachero y me dio por sobarme con ellas por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Y las dejé afuera y me acosté a dormir. ¿Cómo les parece que ese mismo día yo era muy celosa con ese tipo? Porque ese tipo me hacía unas cosas. Ese día yo me acosté a dormir y entre el sueño y la vigilia se abrió ese portal de luz que les digo y lo vi todo lo que estaba haciendo. Pero no solo eso, pasó otra cosa y es que había una entidad que parecía un hombre de las nieves, peludo blanco,
que estaba pegado de mí. Ese día yo descubrí eso. Esa entidad estaba abrazándome y cuando yo veo que me pone una mano peluda, o sea, estaba como cuando uno duerme con el marido en cucharita, así. Estaba esa entidad atrás de mí, durmiendo conmigo y me puso la mano encima. Y yo apenas lo vi, yo, se va de aquí. Me paré y lo eché. Ese día vi yo esa entidad, pero vi lo del portal. Entonces, eso es una fórmula que yo descubrí sin que nadie me enseñara cómo pues había que hacer eso, ¿cierto? Bueno, eh, este tema de los portales dimensionales es un poquito extenso, porque les voy a decir una cosa. Todos los días hay portales dimensionales en nuestra vida y no que nosotros no nos damos cuenta. Bueno, hay objetos cotidianos que pueden convertirse en portales dimensionales. Por ejemplo, ¿qué es un portal dimensional? O sea, es una puerta energética que da acceso a otras dimensiones. Recibe otros nombres como portal astral, portal energético. Los portales dimensionales pueden ser simples, que dan acceso a una única dimensión, o pueden ser más complejos, comunicando con multitud de dimensiones. Un símil sería una estación del tren de un pueblo con un único destino y solamente sale un tren al día o salen trenes continuamente pasando a multitud de sitios. Los portales dimensionales en sí no son positivos ni negativos, ni buenos ni malos, son simplemente puertas. Dependiendo de las energías que se mueven, de las dimensiones con las que conecten, serán más armónicos o menos armónicos. Hay portales dimensionales muy benéficos y otros como los que yo elimino en las limpiezas energéticas que no son tan armónicos, ya que porque es que conectan con dimensiones y seres de baja vibración que pueden efectuar robos de energía. Bueno, mm, ya todos ustedes saben que yo realizo limpieza energética en personas a distancia, vehículos, negocios. eh, Y entonces aquí les cuento, yo uso los portales dimensionales para ir a hacer limpieza en las personas. Cada vez que, por ejemplo, una chica en México me dice, mira, es que quiero que me limpies o que me limpies a mi hijo, que tal cosa, y yo mándame foto, mándame, dime dónde está tal cosa, y yo voy y lo limpio directamente allá. Bueno, a veces hago limpiezas en casas que encuentro uno o dos portales abiertos porque las brujas suelen abrir, las brujas negras y todo eso, cuando trabajan las personas abren un portal dimensional para estar entrando continuamente energía. Bueno, eh, bueno, y hay objetos que tienen, que se pueden convertir en portal dimensional. Uno, los espejos. Es el más común que podemos encontrar en nuestras casas. Los espejos en muchas culturas se consideran de cuidado porque por las energías que pueden pasar de un lado a otro. eh, Han servido como objetos de adivinación y decían que uno podía hablar con los dioses, los egipcios, los persas, los árabes, los griegos, los romanos, para todos ellos era muy común adivinar por los espejos y consultar por los espejos. Eran hechos de piedras semipreciosas. También el agua, en general, todos los objetos que reflejan la luz son susceptibles de convertirse en portal por esa cualidad de reflejar un mundo paralelo, un lugar donde el otro lado donde hay otro lado. El segundo, los cristales. Son parecidos a los espejos, son a la mayoría transparentes cuando tienen un fondo oscuro. mm, y también los vidrios, los espejos, perdón, los vidrios de ventanas
vidrios oscuros, vidrio en espejo que hay en los salones, eso también sirve mucho como portal. Las pantallas de televisión. El tercer objeto más común son las pantallas tanto de televisión como de los ordenadores cuando están activas, funcionando y no hay inconvenientes dando uso, el canal está ocupado, pero cuando están apagadas y visibles son un canal abierto pero vacío para que cualquier entidad pueda utilizarla en su beneficio. Además, se les une la geometría. Forman, o sea, la geometría sagrada, el cubo, el cuadrado, todo eso es algo que tiene mucha fuerza y son portales dimensionales. El monitor de una computadora apagado, visible, te llama como que te atrae, como que te atrapa, como que te incita a prestarle atención. Es como un gran ojo que lo ve todo y que te lleva a encenderlo. En referencia a este objeto, te cuento un caso de portal dimensional que encontré hace poco en una limpieza energética. Realicé una limpieza en la habitación de una chica que pues necesitaba yo testar con los péndulos y todo eso. En esa zona había un espejo de lámpara de cristal, un objeto reflectante sobre su escritorio y me mandó una foto y me lo confirmó después de que yo lo había detectado con los péndulos. Aparecía justamente en la zona que había marcado y ahí había un portátil apagado y abierto. Y ella me comentó que sí, que realmente tenía eso, tenía ese problema en la pantalla. Así que aunque no lo estuviera usando, lo tenía abierto sobre el escritorio. Em, y yo ya había eliminado el portal dimensional y además le aconsejé a ella que lo tapara con un pañuelo, lo pusiera contra la pared o que era un portátil que lo cerrara, que no lo dejara abierto todo el tiempo. Bueno, el otro objeto son las lámparas. Otros objetos comunes son las lámparas, pero no todas, claro está. Las que tengan cristales esféricos, las que tengan, o sea, de acuerdo a la lámpara, eh, hay lámparas que sí son portales y otras que no. Em, bueno, a veces yo la detecto es con el péndulo. Con el péndulo detecto si una lámpara es o no es portal dimensional. Bueno, las que tienen en el centro como un cristal y un poco de brazos y son ventilador y todo, pero cuando tienen, bueno. La otra son las bolas de cristal. Las bolas de cristal. Estas esferas de cristal son el arquetipo por excelencia de la adivinación, de la comunicación con otros mundos, con otros planos. De hecho, las bolas de cristal son muy potentes y porque no es un objeto común que se tenga en la casa de los más potentes a la hora de convertirse en un portal dimensional. La que no solo, o sea, ella es geometría sagrada pura, es una esfera y desde el punto de vista de la geometría sagrada, tiene la cualidad de concentrar y almacenar la energía. Bueno, representa el todo y el vacío del universo, donde se encuentran todas las energías y posibilidades. Y lo mismo, pero con menos intensidad para las bolitas esas que son como esta, pero que dentro tienen muñequitos de nieve que la gente les hace así, la nievecita abuela. Esa es otra también, que, que es un portal dimensional. Em, bueno, entonces, la mayoría de la gente que tiene bolas de cristal las dejan guardadas, envueltas, tapadas en una bolsa, etcétera. ¿Por qué? Porque a través de ellas pueden hacer uso entidades y todo eso. Yo la mía la mantengo acá en mi buró, pues en el lugar que tengo al lado de la cama, pero les puedo contar que yo a veces me volteo a dormir y recibo lamparazos de luz de la esfera de cristal.
Además, porque yo hice un curso de magia donde la llevé, estuve en ese curso de magia y está muy consagrada, por así decirlo, como esfera de mago. Bueno. Para que todos estos objetos puedan llegar a convertirse en portales dimensionales, tienen que darse una serie de características telúricas, o sea, o de la Tierra, combinaciones complejas de energía que estén en la zona donde se encuentran o cerca del objeto en cuestión, que algunos de los habitantes de la casa tengan cualidades psíquicas, por ejemplo, desarrolladas, aunque sea a nivel inconsciente, activar ese objeto como un portal dimensional. em, Eso no es lo más común, es difícil que pase, pero puede darse el caso. Em, Lo más importante es evitar que estos objetos se puedan convertir en portales dimensionales. Los espejos, sobre todo, tenerlos en lugares con poco tránsito, tenerlos ocultos o cubiertos y destaparlos solo cuando se vayan a utilizar. Las pantallas igual, no tener los monitores con la pantalla apagada a la vista, tenerlos ocultos o taparlos con un pañuelo hasta que se usen. Y las bolas de cristal no tenerlas como algo decorativo. Yo la tengo así. Si tienes una y no te quieres deshacer de ella, como es el caso mío, hay que tenerla en una cajita o cubierta por algo o con una tela opaca oscura. Bueno, hasta aquí es esta parte. Bueno, sigo con el tema de los portales. Existen otros universos paralelos y de ellos hay muchas leyendas urbanas como el video anterior. Para viajar a otras dimensiones, el primer método es, por ejemplo, a través de un ascensor. Ese es el ascensor del edificio, es una, digamos, que una de las de los ejemplos físicos de portal dimensional. Tú te montas un ascensor y apareces, llegas al piso sin pensar en leyes físicas, en que eso ascendió, llegas al piso para donde vas. Va al primero, al segundo, al tercero, al octavo piso y luego al sexto y vuelve al segundo y vuelve, bueno. Ese es uno de los principios de viajes a través de dimensiones, un ascensor. Bueno. Esa es una de las premisas para empezar a viajar en portales dimensionales. Literalmente es algo que a mucha gente le asusta montarse en un ascensor, pero la gente no sabe por qué le asusta. O sea, la gente sabe que se va a montar en un ascensor y que va a subir 20 pisos y la gente siente pánico, así no lo diga, así no lo reconozca, así no lo reconozca y no lo diga y no lo explique, se montan porque tienen que subir allá, pero les da un poquito como de vértigo en los pies, como de algo maluco. Entonces, es la idea, esa idea de montar en ascensor es la forma como uno empieza a hacer viajes en, o sea, a pasar por tales dimensionales. Ese método de los ascensores ha sido una leyenda urbana y que no nos da garantía de éxito cuando empezamos a trabajarlo el segundo. A través de dos imanes, a través de dos imanes también mm, en forma de esos imanes que van en forma de herradura, de modo que los opuestos se atraigan realmente. Hay un suceso crítico de atracción y la fuerza de atracción es pequeña, pero con un poco de movimiento adicional al acercarse, la fuerza de atracción se hace muy fuerte cuando esto dice en la zona central que hay una conexión, empieza a haber esa atracción, eh, eso hecho de una manera más grande distorsiona la realidad. Em, bueno, pero esos imanes también se pueden crear con la imaginación.
Entonces, ahí vamos yendo. Las distancias críticas comienzan a generar la neblina azul en el aire y aparece un olor a ozono y al repetir este experimento con grandes imanes de varias toneladas de peso, el fenómeno se repite pero a escala mayor donde es posible abrir un portal dimensional. O sea, esa niebla blanca que han visto personas que han pasado a otro lugar corresponden a variaciones del magnetismo del ambiente y se genera el portal. Esa es otra de las situaciones. El otro método es un agujero negro. O sea, si viajamos y nos metemos por un agujero negro, eh, se dice que uno se encuentra con un toroide. Ustedes piensen en un toroide de esos que son matemáticamente exactos y eso da lugar a universos y, y describe universos diferentes, planos unidos por una zona del agujero negro interior de ese toroide. Los viajeros de un universo a otro, o sea, los extraterrestres en las naves extraterrestres viajan es así, de esa manera. El otro método es el gran colisionador de hadrones que puede abrir la puerta a universos paralelos. Diseñado y construido para analizar el universo en sus aspectos más diminutos y fundamentales, se trata de un triunfo de la ingeniería y del ingenio humano. Alguna vez encontramos inteligencia alienígena y podemos presentar demostraciones de que se ha alcanzado un mínimo nivel em, de conciencia de que ya la gente, o sea, ya eso se sabe, pero no se lo cuentan aquí a la gente, que ese colisionador de hadrones puede hacer cosas, o sea, entre Francia, es un túnel que mide 27 kilómetros entre Francia y Suiza, y hay quien teme que sea capaz de romper la estructura misma del espacio-tiempo y crear mini agujeros negros y portales a otras dimensiones, los cuales han asustado mucho a una parte de la comunidad científica. La Organización Europea para la Investigación Nuclear dijo que eso era totalmente inofensivo y que no iba a causar ningún daño en el planeta. Pero el futuro va a decir hasta dónde puede llegar el colisionador de hadrones. Eso todavía no lo sabemos. El experimento, o sea, han hecho ya experimentos, o sea, es que eso no lo dan a la luz. Mm, Bueno, lo otro es a través del sueño. A través del sueño, siempre cuando soñamos entramos a un portal dimensional. Y cada vez cuando estás soñando, sea cual sean los sueños, no debemos creer, o sea, que eso que estamos viendo es la realidad. A veces son borrosos, a veces son confusos, a veces pensamos que estamos metidos en un sueño y estamos, o a veces ni somos conscientes. O sea, al otro día nos levantamos y decimos, yo soñé con tal cosa. Pero esos sueños no son una realidad como sujeta a, ¿cómo se dice? Como a normas físicas, no, todo es como tan subjetivo, como tan raro, como tan lleno. Bueno, a través de los sueños entramos a portales dimensionales. Soñamos cosas coloridas, cosas hermosas, los árboles son resplandecientes, o también hay personas que sueñan cosas horribles como lugares. Yo, por ejemplo, tuve una época que soñaba con unas piscinas sucesivas. O sea, yo miraba y había una piscina y otra piscina separadas por muros y todas hondas y yo era muerta del miedo caminando por ahí. O sea, o he soñado que me he metido a baños gigantescos donde vos entras a un baño solitario, donde hay una ducha y todos son baldosines por todas partes. A mí me ha horrorizado esos sueños, gracias a Dios no lo he vuelto a tener. Pero sí, es una entrada a portales dimensionales de tu subconsciente. Bueno, entonces también uno puede hablar con personas que ya están difuntos o personas que tal vez nunca conociste.
Em, yo tuve una vez un sueño con un cantante que a mi papá le gustaba, pero mi papá estaba vivo en ese momento. Y existió un cantante que creo que era de boleros o algo así que llamaba Lucho Gatica. Y yo nunca pensaba en Lucho Gatica, nunca. Un día en sueños vi un hombre hermoso con un vestido blanco, un cachaco blanco, el más divino, y con una personalidad arrolladora. Yo lo vi, yo, qué hombre tan espectacular. Entonces le dije yo, ¿usted quién es? Y me dijo, Lucho Gatica, mucho gusto. Y yo me quedé fría. Yo, Lucho Gatica. Entonces resulta que él ya estaba muerto, o sea, yo estaba como viéndolo en el cielo, por decir algo. Bueno, eso es algo así. Y yo después le conté a mi papá y mi papá me dijo que lo buscaba que lo buscara en Google. Y lo busqué en Google y era el señor que yo había visto, increíblemente. Entonces, son portales dimensionales en los portales dimensionales hay formas de uno atravesar a lugares y conocer personas que nunca en su vida ha conocido. Bueno, literalmente, bueno, voy a dejar este video hasta aquí porque ya me va a quedar demasiado largo y el próximo va a ser práctico ya hoy conocieron pues muchas formas, el próximo va a ser práctico, listo. Hasta aquí dejo esta